Bueno, bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener hoy sobre las obras de misericordia corporales. Ya tuvimos ocasión de hablar sobre las obras de misericordia espirituales y por eso hoy me parece importante que nos destinemos o nos dediquemos a estudiar un poquito estas obras de misericordia, que bien puede ser que todos las hemos vivido de una u otra manera en nuestra vida, pero vale la pena siempre hacer una reflexión al respecto de lo que estas obras de misericordia significan. Vamos a comenzar poniéndonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle al Señor que nos ilumine en esta noche, que nos dé la gracia que necesitamos ahora para vivir estas obras de misericordia de la mejor manera. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos entonces a mirar lo que son las obras de misericordia corporales, que son 7. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, visitar y cuidar a los enfermos, visitar a los presos y enterrar a los difuntos. Como ya tuvimos ocasión de comentar con las obras de misericordia espirituales, acuérdense que cuando hablamos nosotros de obra de misericordia, tenemos que involucrar el corazón. Misericordia son 2 palabras latinas, miser y cordis. Miser es pasión, compasión. Cor cordis es corazón. Es decir, la misericordia implica la fuerza que sale del corazón. La necesidad de amar para que estas obras sean realmente obras de misericordia requieren el amor. Vamos entonces a mirar la primera de las obras de misericordia. Y la primera de todas es dar de comer al hambriento. Hay una realidad que nosotros constatamos. Hay hambre en el mundo. Y eso se debe a que hay guerras, a que hay malas cosechas, a que hay injusticia, a que hay dejadez. Hay hambre en los niños, hay hambre en los ancianos, hay hambre en los jóvenes, en los adultos, hay hambre en los sanos, hay hambre en los enfermos. Hay hambre en los países más pobres, pero también hay hambre en los países más ricos. Incluso duele ver cómo en países que se llaman del primer mundo, países ricos, encontramos tanta gente buscando comida en medio de los basureros. Duele mucho a todos nosotros ver cómo tantos hombres y mujeres malviven y mueren también por falta de alimentos. Cuánta gente se muere porque no logra tener los recursos necesarios para alimentarse. Duele mucho ver que faltan a veces esfuerzos sinceros y serios por parte de quienes nos gobiernan y de quienes tienen oportunidad para que el hambre quedara derrotado. Duele mucho ver, por ejemplo, cómo se bota tanta comida. Incluso puede que hasta en las propias casas de nosotros botemos comida. Y recuerden ustedes cómo en el Evangelio Jesús, después de la multiplicación de los panes, manda a los apóstoles con los canastos que recojan los sobrantes para que nada se pierda. En el Evangelio vemos con claridad cómo Dios premia y bendice a quienes socorren al hambriento. Por eso en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, donde hace una alusión al fin de los tiempos, al juicio final, dice: vengan benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparada para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer.
Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Y el rey les dirá, en verdad les digo que cuanto hicieron con uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Esto está en Mateo capítulo 25, versículos de 34 al 40. En el catecismo de la iglesia, al comenzar la petición del pan que hacemos en el Padre Nuestro, encontramos esta afirmación. El drama del hambre en el mundo llama a los cristianos que oran en verdad a una responsabilidad efectiva hacia sus hermanos, tanto en sus conductas personales como en su solidaridad con la familia humana. Esta petición de la oración del Señor no puede ser aislada de las parábolas, por ejemplo, del pobre Lázaro que encontramos en Lucas en el capítulo 16. Esa responsabilidad entonces nos lleva a todos nosotros a un trabajo concreto para que la producción y la distribución de los alimentos sea capaz de alimentar a todos, lo cual es posible, como decía el Papa Benedicto, en una encíclica que se llama Caritas in Veritate, en el número 27. Eso es posible desde una organización social justa y un auténtico compromiso de servir a los más necesitados. Dar de comer al hambriento nos invita a nosotros a trabajar a largo plazo por un mundo más solidario, al mismo tiempo que interviene en lo inmediato, a la ayuda de estas personas cercanas que hoy no tienen para comer, a ofrecer donativos, por ejemplo, a las parroquias que distribuyen, o a la pastoral social que a nivel diocesano distribuye, o al banco de alimentos, en fin, a tantas instituciones benéficas que ayudan a millones de personas que cada día buscan algo para saciar su hambre. En este momento particularmente estamos viviendo esta realidad, como tantas personas por causa de la pandemia están viviendo una situación deplorable en la que no tienen muchos alimentos. Y ahí es donde nosotros tenemos también que ver cuánta comida se puede perder en nuestra casa. Una cosa es uno tener la comida sin preparar, que tiene una larga conservación, y otra cosa es una comida ya preparada que rápido se daña. O a veces con qué facilidad botamos la comida. Darnos cuenta entonces que hay tanta gente que sufre es condolernos por el hermano, darnos cuenta que podemos ayudarles de una manera muy específica. La segunda de las obras de misericordia corporales es dar de beber al sediento. Es muy interesante aquí porque hace referencia a la sed. Y lo primero que los salmos nos invitan es a tener sed de Dios. Por ejemplo, el Salmo 42. A tener sed de Dios, es decir, a desear el encuentro con Dios, a desear buscar a Dios para poderlo encontrar en nuestro camino. ¿Cuántas veces nos sentimos desfallecidos? Y quizás es que nos falta fe. Y por eso la sed de Dios es lo primero que nos tiene que suscitar el encuentro con Dios. Cuando Jesús tiene sed, por ejemplo, encontramos un pasaje muy bonito en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, y es el encuentro de Jesús con la samaritana. Recuerden ustedes qué es lo que relata el Evangelio, que era el mediodía, Jesús viene extenuado, se sienta en el pozo de Jacob, los apóstoles se van y lo dejan solo, viene una mujer de Samaria, por eso la llamamos la mujer samaritana, trae un cántaro, ella tenía que venir a ese pozo a buscar agua para poderla llevar a su casa, y el Señor le dice, dame de beber, mujer. Pero la mujer se siente un poquito remisa a aceptar la conversación con Jesús, y luego le responde, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Y dice la Escritura, porque los judíos no se entienden con los samaritanos, los consideraban una raza inferior. Y por eso este diálogo que se suscita entre Jesús y la samaritana, pues es un diálogo especial. Cómo Jesús, ante la indiferencia de la mujer, pues entra, digámoslo así, con la iniciativa que él tiene. Él mismo le advierte, si tú bebieras del agua que yo te voy a dar, nunca más volvería a tener sed, si conocieras el don de Dios. Y entonces la mujer, obviamente, quien ha tenido que cargar agua alguna vez en su vida, sabe lo molesto que es eso, pues la mujer vio que se solucionaba aquí un problema importante, y entonces ella misma le dice, pues dame de beber, ¿cierto? Ella es la que termina haciendo la misma petición que Jesús había hecho. Jesús suscita esa sed, el deseo de la samaritana de encontrarlo a él. Y con la conversación que tienen entre Jesús y la samaritana,
pues vemos cómo la samaritana logra caer en cuenta de su error, incluso va y llama al pueblo de ella a decirle, vengan pues que encontré a uno que me ha dicho todo sobre mí. Al que tenga sed de Dios, entonces, se le dará el agua viva. Lo encontramos nosotros en el libro del Apocalipsis. Por ejemplo, en el capítulo 21, versículo 6 del Apocalipsis dice, me dijo también, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré del manantial del agua de la vida gratis. Y en el capítulo 22, que es el último capítulo del Apocalipsis, en el versículo 17 dice, el espíritu y la novia dicen, ven, y el que oiga diga, ven, y el que tenga sed, que se acerque. El que quiera, reciba gratis agua de vida. ¿Cómo procurar esa agua de vida? Sería por medio de la sed de oración. En el Salmo 119, por ejemplo, leemos nosotros, mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche. En el Evangelio de Mateo, por ejemplo, encontramos como un bienaventurado el que tiene sed de justicia. Eso está en el Sermón de las Bienaventuranzas. Lo mismo que en Lucas, en el capítulo 6, cuando habla de esas bienaventuranzas, también viene y nos advierte los que tengan sed de justicia. Todos los sedientos vengan. Lo encontramos en Isaías 55, en Eclesiástico 24, en Juan 7. En fin, fíjense que la vida de oración nos lleva a un deseo por saciar nuestra sed de Dios. Y al ser saciados de esa sed de Dios, somos capaces de vencer propiamente las tentaciones. Desde el libro del Éxodo, en el inicio de la escritura, nosotros vemos cómo hay un llamamiento a la solidaridad. Tengamos en cuenta a la solidaridad en el compartir aquello que puede saciar la sed. Piensen ustedes, por ejemplo, cómo en el libro, pues el pueblo de Israel vive en el desierto y en el desierto experimenta de una manera más particular la falta de agua para poder vivir y poder saciar la sed. Y entonces la escritura nos lo muestra como una práctica de la justicia. Por ejemplo, el profeta Ezequiel en el capítulo 18 lo advierte. ¿Quieres practicar la justicia con el que sufre? Pues dale de beber. Y dentro de esa figura, de modo muy relevante, aparece la figura de Santa Laura Montoya, nuestra santa, porque el lema de la Madre Laura era en latín sitio, que quiere decir tengo sed. Y ella, haciendo referencia a ese lema de tengo sed, habla, tengo sed de justicia, de paz, de amor. Hace referencia a la quinta palabra de Jesús en la cruz. Y Madre Laura manifiesta cómo esa palabra es expresión del amor de Jesús al Padre y la humanidad. Y eso es lo que inspira la vocación de Santa Laura Montoya. Y con esas palabras la Madre Laura identificaba su misión. Y por eso exclama en una poesía muy bonita, dos sedientos, Jesús mío, tú de almas y yo de saciar tu sed. ¿Qué nos detiene, pues? Estas dos obras de misericordia, la de dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento, entonces muestra en la Sagrada Escritura una preocupación por la necesidad básica del hombre. El ser humano que no come o no bebe, pues sufre en su realidad física y puede morir. Y por eso hay una necesidad de compartir o de comunicar los bienes en estas dos realidades. La tercera de las obras de misericordia es vestir al desnudo. Nosotros vemos, por ejemplo, en la televisión cómo se han vuelto de moda programas de cambio de estilo. Personas que quieren un cambio en su estructura, porque son emocionalmente inestables, porque se sienten desnudas ante situaciones que no saben gestionar. Por ejemplo, una imagen para un trabajo, una crisis que los ha dejado sin medios, en fin, y vemos cómo los estilistas y los decoradores o los diseñadores más bien los aconsejan y los visten con un nuevo look y a la vez parecen acompañarles en lo que será una nueva etapa de su vida. ¿Por qué? Porque con la vestimenta, pues aparentamos o no, cada uno de nosotros, de acuerdo al tipo de vestimenta que tenga, pues muestra la actitud que tiene. Nadie va a ir a una entrevista de trabajo vestido de pijama, por ejemplo. Al contrario, uno se pone la mejor ropa.
Lo mismo pasa cuando una persona va a ir a una fiesta. En fin, y démonos cuenta cómo el vestido que se tiene también identifica mucho a la persona. Por eso la desnudez hace como perder esa identidad. La desnudez hace perder en nosotros propiamente como esa identidad. Por eso vestir al desnudo ya no es solamente dar una ropa pasada de moda, sino que se convierte en la obra de ayudar a recuperar la intimidad y la profundidad de la persona, a crear espacios, situaciones, relaciones que colaboren con la rehabilitación del que ha perdido sus rasgos más íntimos. Por eso vestir al desnudo exige un profundo respeto, pues no se trata de imponer mis gustos o mi visión de la vida, sino que se trata de acompañar a quien necesita restaurar su humanidad, lo mejor de su modo de proceder y de situarse ante la vida. Es ofrecer abrigo al que siente frío para que no bajen sus defensas. Vestir al desnudo entonces no es hacer como de diseñador o de estilista que está creando algo nuevo o que está experimentando con colores, con telas, con peinados, sino ayudar a descubrir o redescubrir el fin para el cual el ser humano ha sido creado. Es decir, ayudar a descubrir el sentido y el horizonte, a ver lo que Dios nos ha dado para que nuestra vida vaya más adelante y mejor. En Mateo 25, que les mencionaba ahora, cuando el Señor está haciendo como el juicio final, también lo advierte, estaba desnudo y me vestiste. Hay que tener en cuenta que esas personas que no tienen ropa también son iguales a mí. No podemos nosotros desconocer que porque yo tenga quizás una ropa de más valor o de más marca, el otro deja de ser persona. Al contrario. Y es ahí donde yo tengo que ejercitar la misericordia en el ayudarle al otro a descubrir su desnudez para que vuelva a encontrar su identidad. Esto es una obligación, digámoslo así, humana, importante, sobre todo cuando tantas personas han perdido por tantas circunstancias su dignidad humana. Démonos cuenta que Dios fue el primero que realizó esta obra de vestir al desnudo. Lo hizo cuando vistió, con túnicas a Adán y Eva. Recuerden ustedes en Génesis 3, cuando nos narra que Adán y Eva comieron del árbol prohibido, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos e hicieron como unos taparrabos de hoja de parra. Y más adelante entonces dice que Dios nuestro Señor les confeccionó unas túnicas de piel. O sea que podríamos decir que nuestro Señor es el primer sastre de la historia. Eso está en Génesis 3:21. Él vistió a Adán y Eva. Les hizo túnicas de piel y los vistió después de que cometieron el pecado. ¿Qué quiere significar esa figura? Que volvió a darles la dignidad. Ese es un elemento muy importante que nosotros no podemos desconocer. Incluso tenemos santos como San Martín de Tours, que era un soldado que servía al ejército romano por allá en el siglo IV, y cuentan que en una noche muy helada él encuentra a un pordiosero que se estaba congelando y tiritando de frío pues en el invierno europeo, y entonces él parte su capa a la mitad, con la mitad cubre al pordiosero y con la otra mitad él se cubre. Y dice la historia que en la noche siguiente Cristo se le aparece vestido con la media capa para agradecerle su gesto. Lo que quiere decir que lo que hagamos a uno de nuestros hermanos, lo hacemos a Cristo. Quien haya otro tipo de vestiduras mejores que las capas de San Martín, ¿qué le podemos dar a la gente? Pues la vestidura del honor, la vestidura del respeto, de la protección, porque siempre, siempre tendremos que cubrir la desnudez del prójimo con el manto de la caridad. Algo más grave que no vestir al desnudo es desnudar al vestido, porque esto ya es un tema de justicia.
Y démonos cuenta con qué facilidad desnudamos al vestido. Cuando, por ejemplo, ponemos en la picota pública a una persona por un comentario mal habido. Pienso yo en las redes sociales, con qué facilidad se desacredita a una persona. Y nosotros usamos, hay una expresión muy fuerte, lo descueramos, ¿sí? Le quitamos como la piel, acabamos con el otro, a veces sin argumentos. Yo me maravillo con qué facilidad multiplicamos una noticia negativa o contraria contra una persona, que nosotros no sabemos si es verdad o no. Démonos cuenta que en las redes sociales hay una facilidad de desacreditación de la persona y acabamos con la honra del que sea y hacemos unos juicios temerarios. ¿A dónde está el argumento? Hay una frase de San Agustín que me parece muy fuerte. Dice San Agustín: si pues ha de ir al fuego eterno aquel a quien le diga estuve desnudo y no me vestiste, ¿qué lugar tendrá en el fuego eterno aquel a quien le diga estaba vestido y tú me desnudaste? Fíjense que es una frase muy fuerte de San Agustín que nos lleva a pensar siempre antes de ponerme a descuerar, permítame la palabra, es decir, a desnudar al que está vestido. Hay que ser caritativos, esa es una realidad, pero tenemos que darnos cuenta siempre que al dar, lo más importante es mantener el sentido de la dignidad de la persona. Nadie debería sentirse nunca como objeto de caridad. Si supiéramos todo lo que recibimos al practicar la misericordia con los hermanos, no dejaríamos pasar ni un solo momento en que no realicemos alguna de las 14 obras de misericordia, no solo las corporales, sino también las espirituales. Por eso la Biblia muchas veces muestra la desnudez como en un sentido negativo, no porque la desnudez sea negativa, sino por lo que produce. La sensación de estar desnudo es la sensación de ser rechazado, la sensación de no poder entrar como en ambiente con la comunidad, la sensación de no tener como derecho a mi intimidad, como que es una humillación que me margina, como lo presenta, por ejemplo, Job en el capítulo 24, cuando está sufriendo toda esa tragedia. Y por eso encontramos varios textos de la Escritura, por ejemplo, en Tobías, en el capítulo 4, versículo 16, o en Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 16, o en Isaías, en el capítulo 58, versículo 7, como hay una invitación a tener una actitud de compasión frente al que está desnudo. Y por eso, en contraste con la desnudez, la Biblia muestra el vestido como signo de la condición espiritual del hombre. Lo traen los profetas y también lo trae el Apocalipsis. Piensen, por ejemplo, cuando Jesús está siendo capturado, aparece en Marcos 14 la figura de un joven desnudo, que es el símbolo de la muerte de Jesús. Pero luego, en el capítulo 16, aparece ya un joven vestido de blanco, que es el que anuncia la resurrección. O sea, se contraponen como esas dos realidades de la desnudez y del vestido. Como que el vestido es condición primordial de la existencia humana. Cuando estoy protegido por el vestido, además porque el vestido sirve para protección. En este momento que está haciendo frío, pues yo tengo un vestido mayor que me pueda cubrir. Por eso la figura más significativa sin duda es la de Adán y Eva, que les mencionaba ahora en el capítulo 3 del Génesis, después del pecado. En el capítulo 3:7 dice: entonces se les abrieron entre ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y ellos, Adán y Eva, cosieron hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores. Pero más adelante, entonces, después de que tienen el encuentro con el Padre Celestial en el jardín del Edén, dice en el capítulo 3, versículo 21, entonces Yahvé, Dios, hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. La cuarta obra de misericordia es acoger al peregrino, dar posada al peregrino. El hombre en su vida experimenta el ser huésped de este mundo y al mismo tiempo el ser extranjero en esta tierra. Esta doble perspectiva le ayuda a vivir o nos ayuda a vivir a todos en actitud de peregrinos y a practicar la virtud de la hospitalidad. La peregrinación física siempre ha existido, desde los inicios del cristianismo,
ha brotado un deseo de visitar aquellos lugares donde vivió Jesucristo. Sin embargo, el motivo más profundo de esos viajes, o sea, de peregrinar, era el imitar a Cristo, quien fue peregrino desde su infancia y durante su apostolado, pues iba de ciudad en ciudad predicando el Evangelio, hospedándose con personas generosas. El Evangelio de San Lucas, que es considerado el Evangelio de la Misericordia, narra diversos episodios con personas que recibieron al Jesús peregrino. Por ejemplo, vemos el encuentro con Zaqueo, que Jesús mismo le dice, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Zaqueo se apresuró a bajar y recibió a Jesús con alegría. Al verlos todos murmuraban, uy, este ha ido a hospedarse en casa de un hombre pecador. Eso lo encontramos en Lucas 19, del 5 al 7. También vemos episodios como el de Marta y María, hermanas de Lázaro, amigo de Jesús. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 10, que yendo Jesús con sus apóstoles de camino, entró a un pueblo y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Cristo entonces nos enseñó a ser peregrinos, pero al mismo tiempo nos invita a ser buenos anfitriones. A quienes viven con esta actitud de peregrinación espiritual, Cristo les dice, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones, si no, se los habría dicho, porque voy a prepararles un lugar. Cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y les tomaré conmigo para que donde esté yo, estén también ustedes. Eso lo leemos en Juan en el capítulo 14, versículos del 2 al 3. Porque el Señor será nuestro gran anfitrión en la eternidad. El Papa Benedicto nos invitaba en una homilía a hospedar a Cristo en nuestro corazón y a una nueva peregrinación espiritual al hablar de la Eucaristía. Nos decía, queridos amigos, esta no es una historia lejana de hace mucho tiempo, es una presencia. Aquí en la hostia consagrada, Él está ante nosotros y entre nosotros y nos invita a la peregrinación interior que se llama adoración. Tomar conciencia entonces de que los migrantes y los refugiados son consecuencia de un fenómeno que afecta a tantas partes del mundo, con este tema de la movilidad humana a causa de la violencia, de la guerra, de la persecución política o religiosa, ya nos hace sentir la responsabilidad de acoger al peregrino. Piense, por ejemplo, en nuestro padre Abraham, cómo acogió a los ángeles sin darse cuenta, cuando le dijeron a Sara, su esposa, que iba a quedar encinta, siendo ya ella una mujer adulta. Entonces así, la carta a los Hebreos nos dice en el capítulo 13, versículo 2, no dejen de practicar la hospitalidad, pues algunos dieron alojamiento a los ángeles sin saberlo. La realidad que vive el mundo actual de tanta gente peregrina en el mundo. ¿Cuántos colombianos, cuánta gente de la familia de nosotros mismos han sido peregrinos en otros países y cuánto han tenido que sufrir? Porque cuando usted está en otro país, en calidad de turista, que lleva platica para gastar, uno es el trato. Pero cuando usted está en otro país, en condición de pobre, buscando a ver quién le da trabajo para poder subsistir usted, y la gente que dejó en su país, otro es el trato. Acuérdese, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, cómo el hijo pródigo fue a un país extranjero, se gastó todo lo que tenía, y a ese país llegó una hambruna tremenda y él terminó cuidando cerdos, quedó abandonado. Pues eso no ha cambiado de moda. Nosotros mismos vemos, incluso en nuestra realidad colombiana, la situación que tantos venezolanos viven. Y entonces aquí tendríamos nosotros que ponernos la mano en el corazón y preguntarnos cómo estamos nosotros acogiendo a esos peregrinos. La quinta obra de misericordia corporal es visitar y cuidar a los enfermos. En la antigüedad era común observar personas enfermas por los caminos y las plazas de los pueblos. Tanto que, por ejemplo, en la Edad Media, la caridad de los monjes en medio de las guerras y de las epidemias fue convirtiendo algunos monasterios
en lugares de hospedaje para gente herida o gravemente enferma. Hoy existen innumerables hospitales y clínicas para atender de la mejor forma posible a quienes padecen algún mal. Sin embargo, a pesar de que hemos tenido mucho progreso técnico y mucho avance sanitario, los enfermos siguen existiendo y siguen sufriendo. Y vemos con dolor cómo incluso tantos amigos y parientes y familiares de nosotros sufren a causa de la enfermedad. El enfermo tiene constantes molestias físicas. Piense una noche que no se puede dormir, un dolor que no se quita, una inapetencia que no permite subsistir. ¿A cuál de nosotros no nos ha dado una fiebre que no nos da como la fuerza siquiera para movernos? Y en medio de eso, ¿qué se experimenta? Se experimenta la soledad. Y el problema está en que esa soledad también esté unida a la indiferencia. La Iglesia, por eso, ha motivado esta obra de misericordia de una manera muy especial, mostrando una especial predilección por todos los que sufren. Lo vemos en el Evangelio, Jesús lo hace, por los ciegos, por los cojos, por los paralíticos, por los leprosos. A todos los recibe y a todos los cura. Por eso esos enfermos logran contemplar en Jesús el rostro amable de Dios, que al hacerse hombre los comprende mejor y se compadece de la debilidad humana. Movidos por el ejemplo de Jesús, pues nosotros debemos, de acuerdo a nuestras posibilidades, acercarnos a los más enfermos. La tarea no es una tarea solamente de religiosos o religiosas o sacerdotes o diáconos, es una tarea de todos los bautizados. Y acompañar al enfermo no es acompañarlo en el dolor, atormentándolo con el dolor, ni es tampoco acompañándolo al recetarle cosas, a excepción de los que aquí en esta catequesis sean médicos, los demás pues no tenemos por qué recetar nada, pero estamos llamados es a acompañar el enfermo, acompañar sus largas horas de dolor y de sufrimiento, simplemente la presencia o el hablar de una cosa distinta a la enfermedad, el jugar cualquier juego con el que está enfermo, el llenar un sudoku, el llenar una sopa de letras, el jugar un parqués, el ver un programa juntos, el leer un libro, en fin, es que el otro experimente compañía. ¿Por qué? Porque eso ya genera un gran alivio en medio de la enfermedad. El sentir que uno no está solo, porque como les decía ahora, la enfermedad experimenta el enfermo una sensación de soledad, una sensación de impotencia. Por eso el acto de solidaridad al visitar un enfermo nos mueve a mucho más, es decir, a la conciencia de la compasión, a manifestar el rostro de la compañía, de presencia, de fortaleza en medio de esa persona que está experimentando ese dolor. De ahí que todos somos vulnerables a la enfermedad. Por eso todos somos llamados a acompañar también al enfermo. O sea, porque ya nosotros mismos en carne propia hayamos experimentado la enfermedad o porque sin duda en algún momento particular la experimentaremos. Esa es una ayuda directa, de compañía, de cercanía, una manera de poder acompañar al que de una u otra manera se siente solo y abandonado. Piensen en una parábola muy significativa y muy bonita en la que aparece como protagonista un hombre que quedó malherido, y es la parábola del buen samaritano, que está en Lucas en el capítulo 10, versículos del 28 al 37. El hombre malherido, que el samaritano se acerca con compasión, le cura sus heridas con el aceite y el vinagre que él lleva, lo monta sobre su cabalgadura, lo lleva a un hostal y luego en el hostal le dice al hospedero, cuídalo y si algo más tienes que poner, yo después te lo voy a pagar. Es entonces una invitación, esta obra de misericordia, a imitar a Jesús en el dolor humano, en la compañía que nosotros le podemos brindar a los que están enfermos.
La sexta obra de misericordia corporal es visitar a los presos. En el trasfondo de la sexta obra de misericordia corporal están aquellos lugares emblemáticos de la Biblia que anuncian a los prisioneros la liberación. Fíjese que varias veces ya en la Torá, en el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, pero también en los profetas, se anuncia cómo el Mesías va a proclamar a los cautivos la libertad. Como la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 3, nos invita a acordarnos de los presos por piedad. Y como Jesús en el Evangelio de San Mateo, cuando habla del juicio final, dice, estaba en la cárcel y vinieron a verme. Otros ejemplos importantes de esta obra de misericordia son la proximidad de la comunidad por medio de la oración de intercesión a Pedro, que estaba encarcelado. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, dice que mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. O también la gratitud que el apóstol Pablo expresa por la proximidad de ayuda de los cristianos de Filipo mientras él estuvo en la cárcel. Obviamente, la atención a los presos implica también el apoyo a las familias de los que están en las cárceles para que puedan asistir lo mejor posible a los presos. Quien haya tenido algún familiar en la cárcel debe reconocer que muchas veces no es solo el encarcelado el que está en la cárcel. ¿Cuánto sufre la familia de un encarcelado cuando tiene un pariente cercano en la cárcel? Ahora bien, la presencia de nosotros en la cárcel se puede hacer de formas muy distintas, porque no todos nos podemos ir para las cárceles a visitar a los presos. O yo que no conozco a nadie en Bellavista, pues ¿qué voy a ir a hacer allá? Pero yo creo que sí debe haber una participación distinta, una reflexión, por ejemplo, desde lo político, en torno a la dignidad de la persona humana. Uno ve que a veces hay un afán por meter a todo el mundo en la cárcel. A veces la justicia de nosotros es una justicia muy rara, y cuando digo de nosotros no estoy hablando solo de los colombianos, estoy hablando de la justicia en el mundo. Y entonces, yo, por ejemplo, que tengo que ir a la cárcel tantas veces al año, encuentro gente que sin haber sido judicializada, o sea, ya juzgada, está ahí, solamente está en proceso, llevan 2 o 3 años para que después le digan que se vencieron los términos o que no hay pruebas y los dejen salir. ¿Qué puesto encuentra una persona que estuvo en la cárcel después de 2 o 3 años sin haber sido condenada? Y así tantas cosas. O tanta gente injustamente condenada en las cárceles. Y vemos cómo a veces una serie de líderes políticos piensan que la solución es hacer cárceles y meter a la gente en la cárcel, dándonos cuenta que las cárceles en su inmensa mayoría ni siquiera son correccionales. Antes, gente que entra buena a la cárcel, en la cárcel la daña. Aquí viene la pregunta que como creyente me tengo que hacer. La Sagrada Escritura dice, no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. ¿Hasta dónde la misericordia me lleva a juzgar, a condenar, a atacar? Y vuelvo y repito, a veces sin pruebas. Y muchas veces no tenemos pruebas. Todos tenemos juicios temerarios para hacer. Yo veo, por ejemplo, cómo nos polarizamos con uno u otro grupo y queremos meter al uno o al otro en la cárcel, a veces sin saber qué está pasando. La realidad es que en la cárcel se sufre y se sufre mucho. He estado en la cárcel con hombres, con mujeres, con gente joven, con gente madura, con gente muy anciana. ¿Cómo sufre el que está en la cárcel? ¿Cómo pierde hasta su ser de persona en medio de esa situación? Por eso, vuelvo y les digo, cada uno tendrá muchas cosas para aportar. Como les digo, puede que no físicamente se pueda ir a la cárcel. A veces mi condición de salud no me permite ir a un lugar como este, como aquel. O quizás hasta puede que me dé miedo. Pero ¿cómo le puedo colaborar a los presos? Por ejemplo, en los meses de septiembre yo he acostumbrado a hacer en las parroquias que he estado una campaña para que la gente, sobre todo, piense en los que están en las cárceles. Piensen solo esto. En las últimas estadísticas, en la ciudad de Medellín había alrededor de 12.000 internos en las cárceles. En las cárceles de Medellín, no estoy hablando de las cárceles de Colombia. Eso es mucha gente.
con verdad, con mentira, criminales o no, a mí no me toca juzgar. Para mí son hijos de Dios que están allá. El que es un pecador, ojalá se mueva a conversión. El que es un inocente, que Dios le ayude, porque cuánta gente está en las cárceles. Y por eso en los meses de septiembre yo he invitado a la gente a que haga esa reflexión, de que piensen los encarcelados y que incluso les ayudemos. Y por eso en los meses de septiembre siempre he procurado hacer una campaña para hacer kit de aseo, que le puedan ayudar un poquito a las necesidades de las personas. Jesús también estuvo en la cárcel. Pedro y Pablo también estuvieron en las cárceles. Tantos santos y santas de nuestra iglesia han estado en las cárceles, aún en tiempos modernos. ¿Cuántos sacerdotes injustamente condenados en la actualidad están en las cárceles? ¿Y a cuántos injustamente quieren meter a la cárcel? ¿Cuántos de nuestra familia, que nosotros sabemos que no han hecho nada, están en las cárceles? O así sea porque lo hayan hecho, también ellos son hijos de Dios y merecen de nuestra compañía y de nuestra caridad. Venid benditos de mi Padre, porque estuve en la cárcel y me visitaste. Fíjense que es una expresión muy bonita de Jesús. Y finalmente viene la última obra de misericordia corporal, que es enterrar a los difuntos. ¿De qué sirve la misericordia con el cuerpo cuando uno ya está muerto? Podría ser una pregunta. ¿O por qué la iglesia dice que enterrar a los difuntos es una obra de misericordia? Pues porque la muerte es un momento tan esencial de la vida del que nadie se libra y que abre la puerta a la eternidad, que es necesario hacer presente el amor de Dios y porque al cuerpo que ha sido creado por Dios y ha sido templo del Espíritu Santo, hay que tratarlo con dignidad. En Israel, ser privado de la sepultura en la época bíblica era visto como un castigo, como uno de los peores males entre los hombres. Dicha acción formaba parte del castigo con el que se amenazaba a los impíos. Por eso a los crucificados no solo morían en la cruz, sino que los dejaban en la cruz para que los animales se los devoraran. De ahí que aparezca esta obra de caridad con aquel en el que ha morado la fuerza del Espíritu, el respeto por el muerto, como un signo de que en ese cuerpo moró la presencia del Espíritu. Dice el libro del Siracide en el 38, Hijo, por un muerto derrama lágrima y como quien sufre atrozmente entona un lamento, amortaja el cadáver como es debido y no descuide su sepultura. Es una enseñanza que nos da la Sagrada Escritura. El testimonio relevante de esta práctica lo ofrece también el libro de Tobías. En el capítulo 1 decimos, leemos, en tiempos de Salmanasar hice muchas buenas obras a mis hermanos de raza, procuraba pan al hambriento y ropa al desnudo. Si veía el cadáver de uno de mi raza fuera de las murallas de Nínive, lo enterraba. Enterré también a los que mandó matar Senaquerib. Eso lo leemos en el libro de Tobías, en el capítulo 1, versículo 16. Tobías incluye la obra buena de enterrar a los muertos después de las obras de misericordia, de dar de comer al hambriento y de vestir al desnudo. Esta enumeración conjunta la que posiblemente influyó para que esta práctica de caridad fuera incluida como la última obra de misericordia corporal después de las 6 que enumera el Señor en el Evangelio de Mateo en el capítulo 25. También es oportuno señalar que hay otras razones para ponerla en el último lugar de dichas obras de misericordia. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino decía que el silencio sobre la sepultura en las 6 primeras obras de misericordia se debe a que las anteriores son de una importancia más inmediata, aunque eso no quite la profundidad y el alcance amoroso de sepultar a los muertos. No se nos puede olvidar que se trata de una persona. Se trata de una persona humana, no es cualquier cosa. Es una persona que merece nuestro respeto. Y por eso la Sagrada Escritura nos lo habla varias veces de la importancia de darles una digna sepultura. No se puede tener un muerto por ahí en cualquier cajón, en cualquier escaparate o en cualquier closet, ni tirarlo en cualquier parte. Hay una dignidad en la sepultura, como lo enseña la Sagrada Escritura. Piense, por ejemplo, el Evangelio de Mateo 14 nos narra
después de que degollaron al Bautista, los discípulos tomaron el cuerpo y le dieron sepultura. También nosotros miramos los patriarcas, por ejemplo, nuestro padre Abraham, nuestro padre Jacob, nuestro padre José, Moisés, el rey David, de todos ellos se hablan cómo hicieron los que estaban en ese momento, les hicieron su sepultura, y ese es un momento importante para esas personas que ya fallecieron. Finalmente, dentro de esta obra de misericordia, recordemos la que ya habíamos mencionado, orar a Dios por vivos y difuntos. Pues al unísono de esa obra espiritual viene esta obra corporal, la de enterrar a los difuntos y orar por ellos, como lo encontramos en el libro de los Macabeos. Vemos pues entonces que las obras de misericordia corporales son posibles para todos. No necesitan muchas veces dinero, porque a veces pensamos que solo podrá hacer una obra de misericordia aquel que tenga dinero. Al contrario, nos involucran a todos, obviamente. El que tenga algún recurso podrá hacer otro tipo de obras de misericordia, pero nosotros estamos llamados a ejercitarnos en estas obras de misericordia, demostrando así y testimoniando nuestra fe.